Así que, hermanos, inclinemos el rostro para tener una oración. Oremos. Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque de nuevo nos has traído aquí con bien para seguir alabando tu nombre, buscándote, Señor, y estudiando tu palabra. Y, Señor, te pido que esta tarde, que tú, Señor, resuelvas todos los problemas técnicos, que este santuario, Señor, se ponga un poco más fresco, para que podamos disfrutar cómodamente el mensaje que tú tienes para nosotros esta tarde. Señor, vamos a hablar de algo muy, muy importante. Y el enemigo no está contento con los eventos de este fin de semana. Y te pido, Señor, de que tú de nuevo tomes control de este santuario, que tu Santo Espíritu esté aquí presente con nosotros, que tus santos ángeles estén aquí, Señor, y que cualquier influencia, cualquier distracción del enemigo sea expulsado en el nombre de Cristo. Sea con mis palabras, Señor, mis pensamientos, y ayúdanos a entender la verdad presente para estos últimos días y lo que tú esperas de tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana terminé hablando o comparando las características del alfa con las del omega en el tiempo del fin. Y hay una cosa aquí que quisiera terminar de esta mañana. Y el omega va a tener una característica muy, muy importante. Y es la siguiente. Es que va a quitarle al pueblo de Dios su experiencia del pasado. Ahora, hermanos, para nosotros como adventistas del séptimo día, nuestro pasado no es solamente historia, pero realmente es historia profética. Para nosotros, cualquier luz que podamos recibir, si contradice o niega la experiencia del pasado, es una luz falsa, una doctrina falsa. Y es muy importante que nosotros conozcamos, entendamos nuestra historia. ¿Y por qué es eso, hermanos? Nuestra historia profética está 100% conectado en la fecha de hoy. Hermanos, ¿cuál es la fecha de hoy? 22 de octubre. Para nosotros, esta es una fecha extremadamente importante. Ahora, ¿por qué? Leo Primeros Escritos, página 15. Donde dice, la primera visión de la hermana White. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad
que veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz. Así que, imagínense, hermanos, estamos caminando un sendero muy recto, angosto, y detrás de nosotros había una brillante luz que, según me dio un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Me están diciendo, hermanos? Un sendero recto, angosto, estrecho. Y la luz detrás de nosotros que alumbraba el camino para que no nos tropecemos era, de acuerdo al ángel, el clamor de medianoche. Ahora, si no sabemos qué es el clamor de medianoche, les ruego, hermanos, que estudiemos nuestra historia. Es una historia profética. Pero el clamor de medianoche fue el llamado que se dio entre la primavera de 1844 y el otoño de 1844. Dice, delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba, levantando su glorioso brazo derecho, de cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: aleluya. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos. Y hermanos, ¿cuál era esa luz que negaban? ¿El qué? Otra vez. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras de ellos, diciendo que no era Dios que los había guiado hasta ahí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. Amén. Así que los que negaron la luz, los que negaron el clamor de medianoche, para ellos la luz se apagó, perdieron vista de Cristo y tropezaron y se perdieron en este mundo sombrío y perverso. Hermanos, la verdad del santuario, del juicio investigador, de Cristo yendo del santo al santísimo para comenzar la obra de juicio, no es solamente una doctrina. Para el pueblo de Dios, eso es una luz que alumbra nuestro camino. Y si nosotros perdemos vista de nuestra historia profética, vamos a comenzar a creer y pensar no solamente que eso era un error, pero vamos a querer ser igual como las otras iglesias a nuestro alrededor. Porque como lo era con Israel, cuando Israel perdía vista
de Dios en el santuario, ellos comenzaron a fijarse e imitar las naciones paganas a su alrededor. El Omega iba a quitarle al pueblo de Dios su experiencia del pasado. Y hermanos, es una estrategia satánica que hoy hay iglesias adventistas que por años jamás se ha predicado desde esos púlpitos el mensaje del santuario. Ya no se escucha, no se oye. Y el resultado, hemos perdido nuestra distinción. Y aquí vamos, hermanos, con el tema de esta tarde. Muy importante. Déjame ir al próximo tema esta tarde, porque quería terminar con esto esta mañana. Pero muy importante. Esta tarde vamos a hablar cómo es que podemos rechazar, reconocer y rechazar el Omega. Por casi 2000 años, el pueblo de Dios vivió sin guía profética. Pero Dios siempre está trabajando por su pueblo, hermanos. Amén. Y cuando el Espíritu Santo dirigió a los reformadores que quiebren de Roma, los reformadores como Martín Lutero, Martín Lutero y Zwingli y John Calvin, ellos formaron nuevas denominaciones. Y durante el tiempo de la Reforma, los fieles en estas nuevas iglesias protestantes eran el pueblo escogido de Dios. Ellos eran la iglesia en el desierto por los 1260 años. Especialmente aquellos que estaban siguiendo las nuevas verdades que Dios estaba revelando por medio de su palabra. Verdades que se perdieron por más de 1000 años de tinieblas bajo la supremacía papal. Pero estas iglesias protestantes perdieron el favor con Dios o el favor de Dios cuando ellos rechazaron el mensaje del primer y segundo ángel en la década de los 1840. Perdieron el favor de Dios al rechazar esos mensajes. Nosotros conocemos la historia. Espero que la conozcamos, hermanos. Pero en aquel tiempo, los adventistas, no los adventistas del séptimo día, todavía no existíamos. Pero los adventistas en la década de los 1840 trajeron nuevas verdades a las iglesias, especialmente la verdad de la segunda venida de Cristo. Pero en vez de regocijar y aceptar este mensaje, las iglesias protestantes rechazaron ese mensaje y aún borraron a muchos de las iglesias por creer y predicar esos mensajes. Y entonces, las iglesias protestantes rechazaron la luz que estaba viniendo sobre ellos del ministerio de Cristo en lugar santísimo, el único lugar donde Cristo se podía encontrar. Y esas iglesias le dieron la espalda a Cristo y no tienen ninguna otra manera de encontrar la salvación. Para ellos, como iglesia,
como denominación ya no había esperanza. Leo. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza ahí. Como los judíos, que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos, obrando con su poder, sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. Satanás seduce a algunos con el espiritismo. También viene como ángel de luz y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas. Las iglesias se alegran y consideran que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa cuando se trata de los efectos de otro espíritu. La excitación se apagará y dejará al mundo y a la iglesia en peor condición que antes. Así que, basado en esto, y hermanos, vamos a un punto muy importante. Pero basado en esto, podemos decir que nunca va a haber un tiempo cuando las iglesias protestantes o evangélicas van a aceptar el mensaje de los tres ángeles. Nunca va a haber un tiempo cuando las iglesias protestantes o evangélicas van a recuperar el favor de Dios. Pero su condición se va a poner peor y peor mientras Satanás trae un falso reavivamiento. Cuando ellos rechazaron el mensaje que Dios les dio, ellos se endurecieron el corazón contra la obra del Espíritu Santo. Y como denominaciones, su destino es sellado. Ellos ya no más son pueblo de Dios. A lo siguiente, hermanos, lo digo con gran humildad, pero con gran convicción. La iglesia adventista del séptimo día es iglesia de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. Somos el remanente de la profecía. No somos un remanente, somos el remanente. Muy importante. Pero al rechazar el mensaje del primer y segundo ángel, ellos, los protestantes, perdieron el favor de Dios como lo perdió Israel cuando ellos rechazaron a Cristo.
Ahora, eso no indica que como cristianos individuales en esas iglesias no se pueden salvar. Claro que hay cristianos en esas iglesias. Aún a nosotros se nos ha dicho que la gran mayoría que van a ser parte del pueblo de Dios en el tiempo del fin todavía se encuentran en aquellas iglesias caídas. Amén. Nuestro mensaje es: salid de ella, pueblo mío. En otras palabras, el mensaje del primer y segundo ángel se va a repetir con la proclamación del tercer ángel, que no solamente es una proclamación, pero es una demostración de la justicia de Cristo en las vidas de su pueblo. Así que el mundo no solamente va a escuchar del camino de la salvación, pero van a ver con sus ojos la pureza, la santidad, el amor de Dios manifestado en la vida de sus siervos mientras proclaman y predican el último mensaje de amor. Acordemos algo, hermanos. La iglesia verdadera de Dios tiene dos clases de miembros. Tiene miembros visibles y miembros invisibles. Nosotros, la iglesia adventista del séptimo día, somos la iglesia visible de Dios en este mundo. Pero los miembros invisibles, que también forman parte de su iglesia, son aquellas personas que honestamente, con gran fidelidad, siguen a Dios y viven de acuerdo a toda la luz que ellos tienen. No han rechazado luz, pero no tienen toda la luz y viven de acuerdo a lo que ellos conocen. Y ellos se encuentran por todo el mundo, en cada iglesia, en cada religión. Y están esperando a nosotros que nosotros le llevemos el mensaje antes de que sea muy tarde. Y hermanos, con gran ansiedad espero el día que Dios derrame su espíritu sobre su iglesia en la lluvia tardía, para que este mensaje llene el mundo con su gloria. Y aquellos honestos en las iglesias caídas, cuando escuchan el mensaje y miran que tenemos la verdad, van a salir corriendo de esas iglesias y se van a unir con la iglesia visible de Dios. Amén. Pero, y aquí viene el programa. Aquí viene el problema. Por muchos años, muchos en nuestra iglesia han ignorado el consejo de Dios, advirtiéndonos que nosotros no debemos de regresar a las iglesias caídas, es decir, a las iglesias protestantes, a las iglesias evangélicas, pensando que ellos tienen luz para nosotros de cómo mejorar nuestras vidas espirituales, de aprender métodos de cómo hacer la obra del ministerio, de aprender métodos de cómo hacer la iglesia crecer. Hemos ignorado eso. El espíritu de profecía nos dice claramente que Dios ha removido su espíritu de las iglesias protestantes cuando ellos rechazaron el mensaje del primer y segundo ángel. Y lo que esas iglesias creen que es la obra del Espíritu Santo en su medio a cualquier nivel, realmente es la obra de otro espíritu, del espíritu de Satanás. Ahora, hermanos, yo sé que esto no es muy popular hoy. Esto es
politically incorrect lo que acabo de decir. Pero la verdad de Dios, hermanos, se tiene que decir. Leo. Nos estamos acercando al fin de la historia de este mundo. Y Satanás está trabajando como nunca. Escuchen. Él está luchando para actuar como el director de ¿qué mundo, hermanos? Del mundo cristiano. Con una intensidad que es maravillosa. Él trabaja con sus maravillas que son una mentira. Hermanos, de acuerdo a esto, ¿quién es el que hoy está controlando y dirigiendo no el mundo político, pero el mundo cristiano? ¿Quién? Satanás. Y lo que vemos en las iglesias evangélicas, con sus iglesias de 50,000 miembros en una iglesia local, teniendo un buen tiempo, celebrando, gozando, predicando en el Espíritu, eso no es el Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque muchos adventistas se preguntan muchas veces, ¿por qué es que esas iglesias están llenas y nuestra iglesia está vacía? ¿Por qué es que allá hay tanto disque amor y aquí hay miembros fríos? ¿Por qué es que Dios bendice a esas iglesias y no a nosotros? Hermanos, Dios no está bendiciendo esas iglesias. Es otro espíritu. No es popular, pero la candela ahorita va a llegar. No se me duerman. No se me duerman. Pero cuando nosotros ignoramos el consejo que Dios nos da de no regresar a aquellas iglesias para aprender de ellos cómo hacer la obra del ministerio, cómo mejorar nuestra vida espiritual, ¿sabe lo que pasa, hermanos? Nosotros perdemos nuestra habilidad de discernir entre el error y la verdad. Otra vez, hermanos, eso no estoy diciendo que no hay cristianos individuales en aquellas iglesias. Sí la hay. Hay fieles cristianos en aquellas iglesias. Pero el Señor nos dice con claridad que las iglesias protestantes evangélicas están debajo una influencia del poder de Satanás. Y ellos falsamente creen que Dios está trabajando por ellos, cuando la realidad es otro espíritu trabaja por ellos. Leo. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Y hermanos, sé que no es popular, pero ¿qué despierta Satanás, hermanos? ¿Qué despierta? ¿Una qué? Una excitación en qué clase de organizaciones? Las religiosas. Y aquí, hermanos, está describiendo cosas como Hillsong. Hillsong. Un movimiento evangélico de jóvenes
Y muchas de nuestras iglesias están imitando la adoración de Hillsong. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Así, hermanos, lo que encontramos aquí, las iglesias protestantes evangélicas están engañadas y van a seguir siendo engañados hasta el tiempo del fuerte pregón. Y las cosas van a ser peor para ellos cuando Satanás trae este falso reavivamiento justamente antes del fuerte pregón. Y el hecho de que hoy se está viendo un gran reavivamiento dentro del protestantismo, dentro de las iglesias evangélicas, eso indica que el Señor está listo para derramar su Espíritu Santo en la lluvia tardía. Amén. Pero antes de que caigan las plagas, los verdaderos creyentes en aquellas iglesias van a ser invitados para que salgan de las iglesias caídas y entren en la iglesia verdadera de Dios. Pero el punto es, hermanos, nunca va a llegar el tiempo cuando las iglesias protestantes o evangélicas recuperen el favor de Dios. Nunca. Ellos están bajo engaño y bajo la influencia de Satanás hasta ese día y va a continuar hasta que se cierre la gracia. Un punto muy importante para poder discernir y rechazar el omega. Leo. Lo tengo aquí. Leo. Testimonios para la Iglesia. Tomo 9. Página 17. Dice: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos, ¿a quién, hermanos? A nosotros, a ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Nada. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Hermanos, ¿quién tiene la verdad para estos últimos días, hermanos? ¿Quién? Nosotros, no ellos. Esas iglesias deben de venir a nosotros para aprender cómo hacer la obra del ministerio, no nosotros a ellos. La candela viene. Leo. Satanás seduce a algunos con el espiritismo. También viene como ángel de luz y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas. Las iglesias se alegran y consideran que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa cuando se trata de los efectos de otro espíritu.
La excitación se apagará y dejará al mundo y a la iglesia en peor condición que antes. Ok. De acuerdo a lo que hemos estudiado hasta este punto, podemos hacer algunas conclusiones muy simples. Y hermanos, lo que sigue no es popular. Pero hermanos, la verdad de Dios realmente nunca ha sido popular con aquellos que quieren seguir sus propios deseos. Pero esta semana y este fin de semana, ustedes no están aquí para escuchar un mensaje popular. Están aquí para la verdad presente. Amén. Pero la verdad es asistir reuniones, seminarios de otras iglesias sin que Dios nos dirige ahí. Invitar pastores, profesores de otras iglesias para que prediquen detrás de nuestros púlpitos, de nuestras aulas, para que nos ayuden a mejorar nuestra vida espiritual, para recibir instrucción de ellos, entrenamiento en cosas espirituales, de cómo hacer la obra del ministerio, de cómo evangelizar, de cómo hacer la iglesia crecer. Es peligroso, es contra los consejos de Dios y va a resultar en nosotros perder nuestra habilidad de discernir entre la verdad y el error. Leer sus libros. Libros como, yo sé que está en español, The Purpose Driven Life. La vida con un propósito. Rick Warren. Cuando este libro salió, millares de adventistas comenzaron a leer esto como si era la mejor cosa desde los 10 mandamientos. Esto es teología babilónica. Si hay adventistas del séptimo día que han leído esto y no han leído el conflicto de los siglos, el deseo de las gentes, patriarcas y profetas, mensajes para los jóvenes, están bajo un gran engaño. Leer sus libros, escuchar sus sermones en la televisión. Pastores como Joel Osteen, T.D. Jakes, Creflo Dollar, Joyce Meyer, Rick Warren, Bill Hybels. Con el propósito de recibir instrucción, educación, entrenamiento, va a resultar, hermanos, en que el pueblo de Dios pierda el discernimiento entre la verdad y el error. Porque, hermanos, escuchen. Si nosotros hacemos estas cosas con el propósito de aprender cómo hacer la obra de Dios, estamos rechazando el consejo que Dios nos da por medio del Espíritu de profecía. Y cuando nosotros decidimos ignorar las advertencias de Dios, nos estamos poniendo afuera de su protección y vamos a estar bajo la influencia de Satanás. Leo. Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia,
y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseña el error que es veneno mortal para el alma y mientras presenta como doctrinas los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Amén. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir. Porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Mercy. Si nosotros vamos a las iglesias caídas sin que Dios nos mande para aprender cómo hacer la obra de Dios en la iglesia de Dios, es un error pavoroso. Vamos a caer bajo la influencia de Satanás y Dios no nos va a guardar. Ahora, ¿por qué es, hermanos? ¿Por qué es tan peligroso recibir instrucciones de los protestantes o evangélicos? ¿No podemos obtener buena información? ¿No tienen ellos buenas ideas de cómo evangelizar? ¿No podemos ir y lo más recibir lo bueno y rechazar lo malo? ¿No puedo leer esto y lo más pues aprovechar lo bueno y no lo malo? Muchos hacen esas preguntas. Pero hay un principio. Hay un principio que nos tenemos que recordar, hermanos. Y tristemente es un principio que muchos hoy están ignorando. Y el principio es lo siguiente: ignorando los consejos de Dios, el consejo que Dios da de no ir a esas iglesias para recibir luz, eso le da a Satanás acceso inmediato a nuestras mentes. Y entonces él ahí comienza el proceso hipnótico de Satanás. El proceso hipnótico de Satanás sobre nosotros. Porque si decidimos ir ahí, el Señor no nos va a parar. Pero nos estamos poniendo afuera de su protección. Leo. Siempre y cuando el hombre consienta escuchar estas sofismas, una influencia sutil va a tejer el hilo de esas teorías seductivas en las mentes y hombres que debieran de dar la espalda al primer sonido de tal enseñanzas van a aprender a ¿qué? Wow. Hombres que deben de dar la espalda al primer sonido, porque nos ponemos a propósito afuera de la protección de Dios. Vamos a aprender a amar el error, a amar la mentira. Su influencia es algo como una serpiente venenosa.
envenenando las mentes de todos que prestan atención. Es una rama del hipnotismo, amortiguando las sensibilidades del alma. ¿Una rama de hipnotismo? Hermanos, creo que podemos comenzar a entender por qué la hermana White tembló cuando vio el omega. Porque una rama del hipnotismo, sin reconocer que es el hipnotismo, es mucho más peligroso que el hipnotismo abierto. Pero los que ignoran el consejo de Dios y van a esos seminarios, a esas iglesias, a esas reuniones para aprender cómo hacer la obra de Dios en la iglesia de Dios, van a estar bajo el poder hipnótico de Satanás. Leo. Él se acercó a Eva, no en la forma de un ángel, pero como una serpiente, sutil y engañosa. Con una voz que parecía venir de la serpiente, él le habló y su conversación fue como las palabras que hoy, escuchen, con las palabras que hoy sabios y ángeles caídos usan para hablar por medio de varias agencias. Mientras Eva escuchaba, las amonestaciones que Dios le había dado desaparecieron de su mente. Mientras Eva escuchaba, las amonestaciones que Dios le había dado desaparecieron de su mente. Y si nosotros hoy escuchamos lo que Dios nos ha dicho que no debemos escuchar, las advertencias que Dios nos ha dado también van a desaparecer de nuestras mentes. Es solo, hermanos, si aceptamos estas citas inspiradas que vamos a poder discernir y rechazar el omega. Porque si yo decido no creer estas citas y busco sabiduría y entendimiento y instrucción y educación de esas iglesias, entonces voy a quedar hipnotizado sin saberlo. Justamente como lo fue Dr. Kellogg y sus asociados hace más de 100 años en esta iglesia. Ahora, hermanos, Dios nos ha prometido de que Él nos va a guiar. Nosotros somos su pueblo especial. Nosotros no tenemos que ir a aquellas iglesias para aprender cualquier cosa, hermanos. Pero pregunta, ¿por qué es que muchos en nuestra iglesia están yendo a Babilonia para aprender cómo hacer la obra de Dios? ¿Por qué? Me acuerdo, una vez vi a un pescado. Estaba en un, no aquarium, pero casi un vaso. Y ese pobre pescado, noté que estaba brincando fuera del agua. Brincando fuera del agua. Y dije, ¿sabe lo que está buscando ese pescado? Oxígeno. Porque donde está, no había el oxígeno que necesitaba. Y lo estaba buscando. ¿Saben por qué, hermanos? Muchos en nuestra iglesia están encantados con esto. Porque lamentablemente las verdades que Dios nos ha dado ya no se están predicando en nuestras iglesias. Y el pueblo de Dios está hambriente espiritualmente hablando. Hambriente. Y porque no lo está recibiendo,
lo están buscando en otras iglesias. Y cuando van allá, caen bajo el hipnotismo de Satanás y creen que Dios sí está allá. Y están enamorados de la teología evangélica. Hermanos, les aseguro, les prometo, una adventista del séptimo día que está bien alimentado jamás va a buscar esto. Jamás. Yo lo he leído. And I'm like, esto es nada. Esto es niñez. Kid stuff. Junto con error. Tengo que seguir. El tiempo se me escapa. La formación espiritual que ha entrado en la iglesia viene directamente de Roma. Y en el corazón de esa disciplina es el espiritismo. Y nosotros debemos de completamente evitar tal cosas. A nosotros se nos ha dicho que la historia se va a repetir. El papado va a tratar de reconquistar el mundo y va a tratar de prevenir que la iglesia adventista cumpla con su misión. Y esto, hermanos, es para advertirnos que en el tiempo final vamos a tener que esperar un ataque tremendo contra nuestra iglesia. Un ataque en que Satanás no solamente va a usar las fuerzas de lo sobrenatural y las autoridades civiles, pero él también va a usar un engaño que no tiene restricciones morales. Hermanos, si ha habido un tiempo en que tenemos que aceptar las advertencias y consejos del Espíritu de Profecía, ese tiempo es ahora, hermanos. Ahora, escuchen, por favor. Escuchen. Roma no ha cambiado. Y no tenemos que ser engañados por las voces que dicen que Roma ha cambiado. Y que no tenemos que temer una práctica solamente porque viene de Roma. Roma no ha cambiado. Y Roma está haciendo rápidamente exactamente lo que la profecía ha dicho que iba a hacer. Y cualquier persona que no cree lo que dice el Espíritu de Profecía se va a encontrar bajo las influencias de Satanás y del papado. Y aquí está la pregunta. ¿Será posible de que hoy en nuestra iglesia se encuentran errores papales? ¿Sí o no? Claro que sí. El panteísmo entró en nuestra iglesia hace más de 100 años por aquellos que rehusaron creer el Espíritu de Profecía. Y nos ha sido dicho que eso va a ocurrir otra vez. Escúchenme, hermanos. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de Dios. Somos el remanente. Jesucristo está a la cabeza. Y Él se va a asegurar, hermanos, que la iglesia triunfe en el final. Por lo cual, dejar la iglesia no es opción. Nosotros somos la iglesia militante. Y hoy en día el trigo y la cizaña están creciendo juntos. El tiempo va a llegar cuando la iglesia va a ser purificada sin pecado, pero ese tiempo no es ahora. Ahora el trigo, la cizaña están juntas.
Así, hermanos. Dejar la iglesia. Porque hay aquellos en la iglesia que rechazan lo que Dios dice. No es una buena razón por la cual dejar la iglesia. Aún no hay razón ninguna por dejar la iglesia. Es la iglesia de Dios y va a triunfar, pero estamos bajo ataque. Y muchos están siendo influenciados por el enemigo. Estamos en guerra. Leo, hermanos. Mensajes selectos. Tomo 1. Página 240. Dice, y esto la escribió durante el tiempo del Alfa. Una noche fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. De pronto, el vigía exclamó: "Iceberg a la vista". Ahí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó: "Hazle frente". No evitarla, hazle frente. No hubo un momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un crujido golpeó el témpano. Hubo una terrible sacudida y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, temblando de proa a popa como una criatura viviente. Entonces siguió adelante en su camino. Bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes. Había oído las palabras como una voz de nuestro capitán: "Hazle frente". Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin demora debía obedecer la orden: "Hazle frente". El barco se sacudió, sí o no. Se dañó, sí o no. Pero no sin remedio. El barco no se hundió. La iglesia es ese barco. Está siendo sacudida. Está recibiendo golpes y daños, pero no se va a hundir. Por lo cual, brincarse del barco no es una buena opción. Por eso, hermanos, estamos concluyendo. El Alfa, Dr. Kellogg, él pretendía tener el apoyo de la hermana White. Él la tomaba fuera de contexto para que aparecía que ella estaba en armonía con sus planes. Esta era una crisis, hermanos, que tenía que ver con el control de la iglesia por aquellos que querían cambiar la iglesia.
El argumento era que los cambios eran necesarios para mantener a los jóvenes en la iglesia. Quisiera realmente entrarme en la música, pero no hay tiempo. Pero la música, hermanos, hoy, wow. No. Esta clase de razonamiento, y digo porque ahorita mismo mis alumnos están en un lugar, ahorita mismo, donde está usando esa música escandalosa ahorita mismo. Y me mandó videos de lo que hicieron anoche y hoy esta mañana y el mensaje que recibieron. My goodness. Oren por la iglesia, hermanos. Y le doy gracias a Dios porque mis alumnos, gracias a Dios, a esa es la gloria, tuvieron el discernimiento de irse. El argumento fue usado para convencer a los padres que manden a sus hijos al colegio de Battle Creek. Y en el colegio de Battle Creek iban a estar directamente bajo la influencia del Dr. Kellogg. El plan era ganar a la juventud y los jóvenes van a hacer los cambios en el futuro. Y por eso, la hermana White, en términos clarísimos, dijo a los padres, bajo ninguna circunstancia manden sus hijos al colegio en Battle Creek. ¿Se pueden imaginar eso, hermanos? La mensajera de Dios advirtiendo a los padres de la iglesia que no manden sus hijos a nuestro colegio. ¿Qué diría la hermana White hoy de nuestros colegios? ¿Qué diría ella hoy de lo que está ocurriendo en nuestros colegios? Hermanos, les estoy diciendo sin decirles. Abren sus ojos. Estén apercibidos de lo que está saliendo de nuestros colegios. Los que promueven la formación espiritual, ellos aprendieron esta disciplina en seminarios, de iglesias, de instituciones de iglesias que nosotros hemos considerado Babilonia por más de 150 años. Y termino con la pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros podemos dar el mensaje de los 3 ángeles al mundo que nos advierte contra esos peligros que vienen de Roma si nosotros estamos enseñando la misma cosa por asistir a sus seminarios? ¿Cómo podemos alcanzar a ellos si ellos están entrenando a nosotros? Última cita. Dios habla por medio de sus agencias designadas. Y no permitamos que ningún hombre o confederación de hombres que insulten al Espíritu de Dios por rechazar el mensaje de la palabra de Dios de los labios de sus mensajeros escogidos. Por rechazar el mensaje de Dios, ellos se encierran en tinieblas. Ellos cierran sus almas de grandes bendiciones y le roban a Cristo de la gloria que Él debiera recibir porque ellos no le dan el respeto a sus agencias designadas. Y hermanos, las 2 agencias designadas que Dios nos ha dado, primeramente la palabra de Dios, segundamente el espíritu de profecía, hermanos. Estas 2 cosas nos van a proteger de los errores en el tiempo del fin. No hay que ir a Babilonia. Jóvenes, no hay nada en esas iglesias. Aquí está la verdad, hermanos. Aquí está el pueblo de Dios.
No seamos engañados. Nosotros tenemos la luz para este mundo. Hay más que compartir, hermanos. La música quisiera, pero no hay tiempo, hermano. No tenemos un concierto del Pastor Bohr, pero a lo mejor mañana, si hay tiempo. Venga mañana, hermanos. Amén. Oremos. Señor, que estás en los cielos, damos gracias porque esta tarde estamos aquí estudiando, aprendiendo, alabando tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque a nosotros nos has dado la verdad, pero con eso viene grande responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, leales a tu verdad. No importa si no es popular. Reconocemos que en el cielo somos la mayoría, aunque aquí aparentemente somos la minoría. Señor, sea con tu iglesia. Es tu iglesia, Señor. Estamos bajo ataque. Estamos siendo golpeados. Estamos recibiendo daño. Pero te damos gracias que este barco no se va a hundir. Vamos a seguir adelante hasta que tú vengas, Señor. Quédate con nosotros por el resto de este día sábado. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.